invitamos a referentes distintas de las organizaciones que estamos llevando adelante estas jornadas antiimperialistas. Está también el compañero Celedonio Carrizo, por invitación del Vasco Vaca Narvaja. Compañero, voy a ir relatando la trayectoria de cada uno. Compañero Celedonio Carrizo estuvo presente en Trelew, estuvo presente en la fuga del penal, y bueno, que nos va a poder relatar un poco esto que nosotros estamos tratando de forjar acá, que es un pequeño intento de construir la unidad práctica. Nosotros entendemos que el Trelew, si hay algo que nos enseña, es la importancia de la unidad de los revolucionarios, la importancia de concretar medidas prácticas y no solamente debates teóricos en estos momentos, más que nada. Después, a su izquierda está Jorge Kreines, que es secretario de Relaciones Internacionales del PC y director del portal de noticias Pulso de los Pueblos. Y por último se encuentra el Vasco Vaca Narvaja, compañero también de los 70, conducción nacional de Montoneros. Actualmente ocupa la Secretaría de Relaciones Institucionales del partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo. Y bueno, nada, desde ya agradecerles su presencia, sus palabras, y si les parece, Jorge, ¿te parece empezar? Yo pedí hablar primero. Buenas tardes a todos, a todas. Pedí hablar primero por ser el mayor de la mesa, por ser pelado, y por tener mucha confianza en los compañeros que me van a continuar. En primer lugar, agradecerle a las tres organizaciones que diseñaron estas jornadas por la invitación. No es fácil hablar y tomar mate al mismo tiempo. Para algunos sí, para mí un poquito de trabajo. Y bueno, sé que hubo una primera charla sobre América Latina, donde estuvo Elsa Brusone y Marcelo Rodríguez. Elsa, muy conocedora de las políticas del imperialismo en nuestra región, especialmente los temas relativos a la defensa y a la política militar. Por la tardecita, por la siesta, estuvieron los chicos de las colectividades de estudiantes colombianos, venezolanos y mexicanos aquí en la Argentina. Y bueno, ahora nos toca a nosotros referirnos a este tema que anunciaba recién el compañero. Argentina vive un momento complicado desde que el Cambiemos ganó las elecciones y se hizo con el gobierno. Y esto ha sido festejado por los Estados Unidos. Rápidamente vino Obama acá a participar de los festejos. Ellos están en este momento en una contraofensiva general en América Latina y el Caribe. Tuvieron su periodo de sufrir los procesos de cambios que se dieron en nuestra región. Desde ya Cuba, que en nuestra opinión es el país que más sólidamente ha podido avanzar y que ayudó muchísimo a todo el resto del proceso latinoamericano y caribeño en general. Pero creemos nosotros que el triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela es el factor que produjo importantes cambios, que ayudó enormemente a generar un nuevo clima en la región y que otros procesos se pudieran respaldar en ese, como el de Bolivia, el de Ecuador y otros para el desarrollo de las iniciativas, ¿no? Desde ya nosotros más al sur, Lula, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner también jugaron un papel, se sumaron, se pusieron del lado del llamado eje del mal, porque así denominaban a este proceso en los Estados Unidos. Y hoy estamos atravesando una situación de contraofensiva, donde ellos han implementado planes muy concretos que están escritos, planes de contrarrevolución, en contra de las reformas
y los cambios que se produjeron en todos estos años. Ahora me siento más tranquilo. Aplicando esta doctrina de los llamados golpes blandos, que no son ni tan suaves ni tan blandos, como hemos planteado en algún que otro artículo, porque dejan consecuencias bastante terribles, sí. Pero se les denomina blandos porque no hay participación militar específicamente, ¿no? Los que somos mayorcitos sabemos que como eran los golpes militares, ¿no? El comunicado número 1, la marchita militar en cadena nacional, etcétera, y luego represiones sanguinarias como la que hemos vivido en la Argentina y en muchos otros países de la región. Estos golpes blandos han sido pensados, elaborados en un instituto que se llama Instituto Albert Einstein. Creo que hay que desagraviar a Albert Einstein, que fue un gran científico, un hombre de ideas avanzadas. Pero este instituto, que lleva el nombre de Albert Einstein, justamente hace referencia al tema de la no violencia. Su director es un señor que se llama James Sharp. Se lo considera el politólogo de la no violencia. Aunque con el hambre, la miseria, el desempleo y las tremendas consecuencias que generan las políticas que él impulsa, genera una violencia social que es imprescindible de confrontar. Entonces, este señor ha elaborado una serie de elementos y de consejos para las derechas locales, muy respaldadas por el imperialismo, especialmente de los Estados Unidos, para debilitar, para afectar la estabilidad de los procesos antiimperialistas, progresistas, populares, como le queramos llamar a cada uno en la región. Esto está escrito, lo pueden buscar en Google perfectamente, tanto al instituto como por la vía del nombre de este señor, que plantea en primer lugar la generación de estados de opinión y de matrices de opinión contrarias a los procesos de cambio, para los cuales juegan un papel de vanguardia los medios concentrados de comunicación. Después vamos a hacer una lucha para que le pongan aceite a las bisagras de la puerta. Sí, dejan abierto. Hacemos otro seminario sobre ese problema. Después se plantea como una segunda etapa la generación de acciones de calle. Una tercera etapa que creo que es la que están ahora en Venezuela, que es la toma de barrios, de edificios públicos, hasta llegar a una cuarta etapa que es la fractura institucional, la ruptura y la generación de condiciones para terminar con los gobiernos establecidos, ¿no? Esto se ha visto aplicado en Honduras con el golpe que dieron contra Manuel Zelaya. Se aplicó también en Paraguay en contra del presidente Lugo, y en este momento se está aplicando intensamente en Brasil, donde por vías parlamentarias lograron destituir a una presidenta que fue electa con 54 millones de votos, siendo que el señor que hoy ocupa la presidencia en nombre de los golpistas es la persona que ejercía la vicepresidencia de la fórmula junto con Dilma Rousseff. Esto nos plantea una cuestión, que es el tipo de alianzas, el tipo de espacios que se establecen para lograr ganar las elecciones. Desde ya que estamos de acuerdo con que el PT no tenía las condiciones para ellos solos ganar las elecciones. Cuando gana Dilma, de todas maneras el Congreso, el Parlamento brasileño, queda con una situación donde los partidos de la Alianza Estratégica, que son el Partido de los Trabajadores fundamentalmente, el Partido Comunista do Brasil y en un primer momento el Partido Socialista Brasilero, entre todos tienen unos 90 diputados sobre 500 que integran el Congreso.
Por lo tanto, ellos tenían una alianza estratégica y una alianza de gobernabilidad, que era otra alianza más amplia. Nunca superó los 100. Claro, para poder tener un respaldo parlamentario y contar con las leyes necesarias para gobernar. Pero así como el Partido Liberal del que provenía Manuel Zelaya en Honduras y el Partido Liberal Radical Auténtico que estuvo aliado con Lugo en las elecciones paraguayas y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño ahora terminaron dándose vuelta, traicionando a aquellos que los llevaron al gobierno y favoreciendo los planes del imperialismo de los Estados Unidos. Acá tenemos una memoria de Cobos como vicepresidente, pero hubo una resistencia, hubo un momento difícil y se decidió, como se dice en la guerra, huir hacia adelante. Se avanzó con nuevas y más medidas para favorecer a los sectores populares, pero la acción de los medios de comunicación, de los tribunales de la llamada justicia y otras acciones de las derechas y de los agentes imperiales, bueno, lograron torcernos el brazo por la vía de ganarnos las elecciones, aunque en mi caso particular y considero que no han sido ganadores legítimos. Simplemente les voy a... Acá hay un concepto que lo aprendí hace poquito en Colombia, que es el de la desigualdad electoral. Son dos palabritas que sintetizan mucho cómo vamos las fuerzas populares a las elecciones, con los medios principales en contra, con el Poder Judicial en contra y con una situación que hace mucho más difícil, pero no me quiero referir solo a esta parte del asunto, sino particularmente al hecho de que el diario La Nación, está comprobado esto, tenía toda la información de los Panama Papers a principios de septiembre. Y la información de los Panama Papers apareció después de las elecciones de noviembre, cuando no sé si gana el PRO o perdimos nosotros, pero el hecho es que las elecciones terminaron mal. Ganaron por un punto, entonces uno tiene el derecho de preguntarse qué hubiera pasado si la información de los Panama Papers hubiera aparecido en septiembre, cuando el diario La Nación ya tenía toda esa información. Es una forma de fraude, esconder una información que involucraba al candidato presidencial de la derecha y sistemáticamente hacer campaña desde La Nación, desde el Clarín y otros medios en contra del otro candidato. Esto tiene que ver mucho con el tema que se nos propuso para la actividad de hoy. ¿Cuáles son los intereses del imperio, especialmente de los Estados Unidos, con relación a la Argentina? ¿Por qué ellos invierten, hacen esfuerzos para mantener las cadenas de dominación acá en la Argentina? Nosotros tenemos que decir que un gran recurso con el que cuentan para debilitar los procesos populares es la fuerza económica que conservan. Si no se pudo, no se supo, no es cuestión de analizarlo en este momento y en este lugar, torcerle el brazo a los medios de comunicación más concentrados. Ustedes saben que se intentó con la ley de medios, se logró la aprobación de la ley de medios en el Parlamento, pero luego la Corporación Judicial trabó totalmente su aplicación y el Clarín y otros medios quedaron vivitos y coleando, manteniendo su hegemonía sobre el trabajo y la maceración de las conciencias populares de forma masiva. Por otra parte, hubo el intento de cobrar un impuesto a las exportaciones de soja y girasol, que bueno, tuvo una mala implementación por parte de un ministro que después pasó de bando, como ustedes saben, y tampoco se pudo torcerle el brazo a las patronales agroexportadoras. Y también hubo un intento de algunas mínimas reformas al Poder Judicial, particularmente algunas reformas en el Consejo de la Magistratura, que tampoco pudieron avanzar. Es decir, que se fueron jalonando algunas pequeñas derrotas que se fueron incrementando hasta llegar al momento de la propia derrota electoral. Y yo creo que esta es una enseñanza
que tenemos que sacar de que apenas conquistados espacios de poder, o por lo menos el gobierno de un país, es necesario rápidamente avanzar en los cambios, y en eso algo nos enseña el propio macrismo. Ustedes saben que ellos ganaron por un punto de diferencia, y apenas se sentaron en la Casa Rosada lanzaron una andanada de decretos de necesidad y urgencia, violatorios de cualquier legislación establecida y de la propia Constitución Nacional, del orden de las leyes, y avanzaron con su proyecto. Y en los primeros 100 días prácticamente habían dado vuelta al país como una media. Por lo cual, eso es una enseñanza para nosotros, que hemos trabajado, yo me incluyo, aunque hemos hecho críticas en su momento, pero con mucho apego, el llamado apego a las instituciones, ¿no? Que la derecha no lo tiene. La derecha no lo tiene y avanzó enormemente con los cambios que ellos pretendían hacer, los cambios contrarreformas, con los cambios reaccionarios y antipopulares que tenemos a la vista. El hecho cierto es que la Argentina es uno de los países que cuenta en su subsuelo con el acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Eso está en el subsuelo de Corrientes, de Misiones, pero abarca también el acuífero guaraní, un gigantesco lago de agua dulce, es decir, de agua potable, en el sur de Brasil y en gran parte del Paraguay. Incluso el ejército argentino tiene el ejército argentino tiene un plan que se elaboró en un determinado momento que se llama EA 2025, que también lo pueden encontrar en Google buscándolo, si es que no lo retiraron, hasta hace un tiempo estaba. Este plan EA, Ejército Argentino 2025, plantea que la Argentina deberá enfrentarse a un ejército exterior mucho más poderoso y con armamento mucho más sofisticado, que viene a apropiarse del acuífero guaraní, a partir de un concepto que ustedes habrán escuchado en otro momento, que las próximas guerras se dan por el agua. Y bueno, el acuífero guaraní lo tenemos aquí. Ellos tienen un gran interés en esa cuestión, han insistido siempre en controlar, tienen unas bases militares en Paraguay, en la localidad de Mariscal Estigarribia, en Paraguay, que es una base, es una pista de aterrizaje, en realidad no es una base permanente, ellos no necesitan bases permanentes militares, ellos con una pista de aterrizaje, un terreno aledaño y ciertas condiciones de comunicaciones, arman una base militar de hasta 3.000 efectivos y mucho parque militar en 48 horas. Lo que hay en Mariscal Estigarribia es una gigantesca pista muy ancha, y que tiene entre 3 y 4 metros de cemento armado hacia abajo, es decir, donde pueden aterrizar los Galaxy, que son los aviones de transporte más pesados que hay, ¿no? los que sucedieron al Hércules, que tienen una pista que tiene el largo y el ancho de superficie hacia abajo, que les permite que los más grandes aviones aterricen ahí, recorran todo lo que necesitan para el aterrizaje y enseguida bajan los soldados, los tanques y todo el material que ellos necesitan para. Pero ahora el presidente de nuestro país, porque algunos dicen nuestro presidente, me niego a decir nuestro presidente, ¿no? El presidente de nuestro país no solamente responde a las políticas generales de Washington, sino que le ha pedido, porque en los Estados Unidos están diciendo que Macri les ha pedido a los Estados Unidos que instale una base militar en Misiones, que sería instalado en la localidad en la provincia de Misiones. En este momento no recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero esa provincia es pequeña. Pasaría a ser una base que se vincularía con la de Mariscal Estigarribia,
y tiene que ver también con toda la política que ellos denominan Plan Belgrano, que está destinado a generar, con la mentira de desarrollar infraestructura y beneficiar a las provincias del norte del país, va a generar una serie de perfeccionamiento de los aeropuertos, de las pistas de aterrizaje y demás, para facilitar, dicen ellos, el comercio con el norte, pero en realidad tiene también este propósito de carácter militar. Hablando de bases militares, también es conocido y ha tomado estado público que también el macrismo le está pidiendo a los Estados Unidos que instalen una base en Tierra del Fuego. Esto supongo que ustedes estarán debidamente enterados. Esa base tiene el propósito de controlar el paso interoceánico por el sur del continente, y un propósito también importante, que es prever que cuando termine la vigencia del Tratado Antártico, generar desde esa fortaleza militar una proyección hacia la Antártida, afectando los intereses de lo que se llama, en términos diplomáticos y científicos, la porción de pizza argentina en el continente antártico. Entonces, esto afecta notablemente nuestra capacidad de soberanía cuando otro país de la OTAN, como es el Reino Unido, tiene una base militar, incluso se ha denunciado presencia de armamento nuclear en nuestras Islas Malvinas. Entonces, la distancia que habría entre la base que podrían llegar a instalar en Tierra del Fuego y la que tienen ya en las Islas Malvinas generaría una conexión muy inmediata que prácticamente haría de la zona del canal Beagle, el canal de Magallanes, etcétera, un mar propio de la OTAN, un mar propio de la OTAN, Mare Nostrum, ¿no? En las viejas guerras entre los ingleses, los holandeses y los españoles, en las épocas coloniales nuestras, había dos teorías sobre el mar, ¿no? El mare liberum, que sostenían algunos, que si el mar es libre, todos podemos navegar por nuestros barcos por todos lados. Era la de los holandeses, que tenían menos barcos militares, tenían más barcos de comercio, querían mare liberum, y los españoles y los británicos decían Mare Nostrum, allí donde nos instalamos, ese mar lo controlamos nosotros, porque lo controlamos de manera militar. Lógicamente que la Argentina tiene otros recursos. Ustedes saben, muchos de los recursos que hasta hace poco tiempo no resultaban de gran interés, con los avances científicos, tecnológicos, algunos minerales adquieren importancia. Por ejemplo, el litio, para solo nombrar uno de ellos. Los yacimientos de litio están en la triple frontera, pero no en la que tenemos con Brasil y Paraguay, sino en la que tenemos con Chile y Bolivia, del lado del noroeste argentino, especialmente la provincia de Jujuy. Solo mencionar Jujuy nos indicaría por qué motivo están ahora haciendo una ofensiva tan grande contra el movimiento popular, contra la Tupac Amaru, contra Milagro Sala. ¿Por qué la tienen presa a ella y a sus 11 compañeras y compañeros? Ellos necesitaban desarticular el movimiento popular jujeño, porque la provincia de Jujuy juega un papel central en el llamado Plan Belgrano, porque el Plan Belgrano tiene entre sus puntos el tema del combate contra el narcotráfico. Entonces no piensan en ese lugar traer una base norteamericana, sino introducir a la DEA, a la Administración de Drogas de los Estados Unidos. Si ustedes lo traducen del inglés, es Administración de Drogas, no es contra las drogas. Y es bastante real, ¿no? Allí donde está la DEA, caso México, caso Colombia, en lugar de crecer, en lugar de disminuirse la acción del narcotráfico, se agiganta, se hace más violenta, y las fuerzas militares y represivas consideran que cualquiera es un narcotraficante, la emprenden contra los pueblos, y ahí tenemos lo que pasa. Bueno, recién estuvieron acá los chicos mexicanos,
chicos colombianos, de manera que si pretenden esto para nuestros países. Pero por otra parte existe la leyenda de que la droga viene de Bolivia. Esto es una leyenda que está en todos lados. Entonces, ¿qué se proponen? Radarizar la frontera norte, para lo cual van a comprar radares de los Estados Unidos, como ahora han comprado una flota de aviones también a los Estados Unidos. Pretenden radarizar la frontera. Y cuando uno observa la situación de Venezuela, como parte del plan desestabilizador contra el presidente Maduro, han incluido acciones fronterizas, tanto desde Colombia como desde Guyana, uno piensa si no van a crear las condiciones para crearle problemas fronterizos desde el sur al Estado Plurinacional de Bolivia y al compañero Evo Morales. Porque si van a radarizar la frontera, van a traer la DEA, yo quiero decirles que la DEA fue expulsada de Bolivia. Entonces, que esta Argentina con un gobierno de derecha no vaya a ser un factor de desestabilización fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando ellos están intentando por todos los medios generar acciones internas para desestabilizar a Evo. Ustedes saben que generaron esa campaña ecologista contra una carretera que Evo quiso construir. Después generaron este asunto, previo a las elecciones, generaron que aparecía un hijo de Evo Morales con una mujer que decía que era la mamá de ese niño, y resultó ser todo después se comprobó que todo eso era una farsa. Pero Evo Morales perdió el referéndum para su reelección, o sea que Evo Morales no se va a poder, si se apegan a las instituciones, los compañeros Evo no se va a poder presentar a la reelección. Quiere decir que pretenden que nuestro país juegue un papel estratégico dentro de la región para favorecer los planes de los Estados Unidos en el área. Y lógicamente Argentina es uno de los graneros del mundo, de manera que van a tratar de todas las riquezas del país, que entregar las petroleras, todo el petróleo a las corporaciones transnacionales, todos los campos para los terratenientes y para los productos agrarios que ellos necesiten consumir. Bueno, van a generar un proceso de dependencia que tenemos que confrontar. Y esto, por otra parte, el cambio político en la Argentina ha favorecido, alentado a otras derechas en otros países a ir a la carga. Ha sido un alegrón para muchas derechas ahora ir a la carga, y Macri aparece como un ejemplo. Hay que hacer como Macri, hay que hacer como Temer, ¿no? Sin embargo, yo quiero decir que a pesar de todo esto que parece abrumador, parece un dominio tremendo, los pueblos latinoamericanos y caribeños han acumulado una experiencia muy importante. Una experiencia muy importante que se forjó a lo largo de todos estos procesos, especialmente en la década de los 90, la lucha contra los proyectos neoliberales en nuestra región, el proceso de cambios que se vino operando, las construcciones políticas y sociales que se vinieron operando en todo este tiempo, que están allí presentes. Y vemos cómo en la Argentina, para no irnos muy lejos, desde el 9 de diciembre, que fue el día de despedida de la presidenta Cristina, en adelante, podemos contabilizar una cantidad importante de grandes movilizaciones populares, como la última de la Marcha Federal. Y al mismo tiempo contabilizar muchas medianas y pequeñas y locales y parciales acciones de lucha de nuestro pueblo que lo tenemos ahí, ¿no? En todo caso, las direcciones tenemos una responsabilidad de saber generar las unidades y las fuerzas necesarias para poder confrontar contra esas políticas de derecha desde un enfoque antiimperialista, desde un enfoque de cambios profundos, y creo que estas son las tareas que nosotros tenemos en adelante. Ahora el presidente se encuentra en Hangzhou, se encuentra en China, donde está reunido el G20, y tuvo la caradurez de decir que ahora Argentina se vincula con el mundo, ¿no? Estamos volviendo al mundo, cuando el lugar en el G20 fue establecido en tiempo del kirchnerismo. Argentina viene ocupando ese lugar
yo no estoy seguro si es cuando Néstor o cuando Cristina, pero varias veces tengo presente a Cristina asistiendo a las reuniones del G20, que ustedes saben, en el G20 de América Latina solamente está México, Argentina y Brasil, ¿no? Entonces en algunos países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, escuché voces de decir, bueno, el G20 es una especie de gobernanza mundial donde nosotros estamos excluidos. Ya no son el grupo de los 7 o de los 8, es el grupo de los 20, pero hay muchos países que no están. Cristina intentó decir, bueno, yo pretendo representar, voy a llevar la voz de toda América Latina, cosa que no se propuso Dilma y tampoco mucho menos el mexicano. Pero el hecho cierto es que esto que dice Macri no tiene nada que ver, porque no es que lo logró él la incorporación en el G20. Sin embargo, este G20 tiene algunas particularidades interesantes. Primero que la presencia de Macri en el G20 es muy débil, porque no consigue inversiones, porque salió de la Argentina en medio de la marcha federal, que tuvo repercusión mundial, y se lo considera un gobierno que no ha logrado su estabilidad. Yo creo que este es un dato importante para nosotros, que tenemos que seguir peleando para que este gobierno no se consolide y poder entonces golpearlo con mayor fuerza, con mayores capacidades de victoria. Entonces existe esta situación. Pero por otra parte, ustedes saben que Argentina firmó en tiempos de Cristina, a nosotros nos tocó estar cerca de esas gestiones y negociaciones, un acuerdo estratégico integral con la República Popular China y otro acuerdo estratégico integral con la Federación de Rusia. Especialmente en el caso del acuerdo estratégico con la República Popular China, esto plantea la construcción de las dos centrales hidroeléctricas en la Patagonia, la Néstor Kirchner y la Jorge Zetternig. Y también plantea la instalación de una unidad de investigación del espacio aéreo que sería administrada por China, por chinos. Cuando llegó Macri al gobierno dijo se terminaron los acuerdos con China. Esto terminó. No se van a hacer las represas, no se va a instalar esa unidad de investigación espacial, lo cual fue respondido inmediatamente por el gobierno de Beijing. El gobierno de Beijing dijo, bueno, está bien, si Argentina rompe con estos contratos, tiene que pagar una multa de 4.560 millones de dólares. Y van a dejar de llegar a la Argentina los yuanes chinos, que son la única moneda y las únicas inversiones que estaban llegando y que pueden seguir llegando al país. Por lo cual tuvieron que designar a Diego Velar de embajador en la República Popular China. Diego Velar fue hasta allá, negoció, las represas se van a construir, la base china se va a instalar, no es una base militar, es una base de investigaciones civiles, y esto muestra hasta dónde en el mundo de hoy un país como el nuestro tiene que saber aprovechar que ya no estamos en un mundo donde la tendencia es a la unipolaridad y a la hegemonía exclusiva del imperialismo de los Estados Unidos con su alianza con la Unión Europea, sino que vivimos en un mundo que tiene una fuerte tendencia a la multipolaridad y al policentrismo. Por lo cual hoy la República Popular China se constituye en un poder que cuando un gobierno de derecha en un país como la Argentina quiere dar pasos para atrás, no los puede dar porque existe un poder que les pone condiciones y le limita los movimientos. En este momento Macri está rogando, por favor, en Fan Show, ahí donde se está haciendo la reunión, que algún pesito, algún yuan, alguna moneda llegue a la Argentina, porque las inversiones no están llegando. Esto está poniendo en crisis el proyecto neoliberal del PRO, de Cambiemos y todo eso.
Entonces, Argentina, desde el punto de vista de su política exterior y de las necesidades de su confrontación con un imperio que nos quiere avasallar, tendría que tener una política de acercarse hacia aquel país tan grande y que se ha transformado en el primer exportador mundial. Ha generado un poder financiero muy importante. No es necesario tomarlo como un modelo de desarrollo, nadie habla de copiarse el modelo de China, ni cosas por el estilo, mantenernos como un país soberano, pero establecer las líneas estratégicas que nos recomienda la situación internacional actual. Así que yo creo que aquello en que nosotros tenemos que pensar es en cómo poder acumular fuerzas para contrarrestar estos planes. Aparentemente, cuando hablamos de los avances militares y de las bases, aparecerían ellos como algo indestructible, imposible de vencer, imposible de derrotar, pero hay que decir que esto de ninguna manera es así. Acá hay una gran capacidad. Uno de los rasgos de la situación política argentina es que, si bien ha ganado la derecha el gobierno, el campo popular ha mantenido una gran capacidad de movilización, y esta movilización popular creo que nos compromete a todos a estar a la altura de esa movilización y de saber agruparnos bien, no cualquier agrupamiento, para poder avanzar en nuestras luchas. Por otra parte, estamos viendo cómo otros pueblos resisten. En este momento nosotros creemos que la línea de batalla, el frente de batalla latinoamericano contra el imperialismo está en Venezuela. Hay una ofensiva feroz contra Venezuela, aplicando los manuales de este señor que yo les decía al principio. Y sin embargo, a pesar de que los medios de comunicación lo esconden, el pueblo venezolano está resistiendo fuertemente. Muchos medios de comunicación solo hablaron de que se producía el 1 de septiembre la toma de Caracas y que había manifestaciones de protesta contra Maduro. Sin embargo, no mostraron la gigantesca movilización popular que se produjo a favor del proceso revolucionario bolivariano, que fue equivalente, hay que decirlo, en movilización. Y además, bueno, en Venezuela ustedes saben que hay un factor muy importante, por lo que yo puedo llegar a informarme y conocer, un 40% de las Fuerzas Armadas bolivarianas están firmemente a favor de la revolución. Un porcentaje similar es neutro, o sea que respondería a los mandos y a la constitución del país, y un 20% se mantiene ahí en una situación, en fin, que no le gusta lo que está pasando. Pero el factor militar en Venezuela es una particularidad importante de ese país que no la debemos... Acá ustedes saben que hay, no es ningún secreto, hay unos 120 militares de alto rango venezolano estudiando en las escuelas militares argentinas. No, creo que no tenemos que tener demasiadas expectativas con el surgimiento de ningún sector militar progresista y avanzado acá en la Argentina, ¿no? No se ven esas posibilidades, pero lo que dejó como herencia, como legado Hugo Chávez, nos parece muy importante, y allí en Venezuela se inicia ahora un proceso de resistencia que puede llegar a cambiar las cosas. En la agenda tenemos que en el mes de noviembre, principios de noviembre, se van a dar las elecciones en Nicaragua, donde trabajamos sobre la base de que va a ganar ampliamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En El Salvador hay una situación bastante dificultosa, pero como están moviendo el dedito en forma circular, voy a ir cortándola, así pueden intervenir tranquilamente los compañeros. Pero yo creo que así como derrotamos el ALCA en el 2005, cuando venía Bush con toda la fuerza y con toda la potencia del imperialismo, se lo pudo frenar en el marco de la unidad latinoamericana y caribeña,
que esta vez ya no será el gobierno argentino, pero sí será el campo popular de Argentina que se tiene que vincular con las fuerzas populares del resto de la región. Y en este mundo multipolar, donde aparecen otros polos de fuerza a nivel internacional, yo creo que nosotros podemos articularnos, impedir la consolidación de este gobierno, intentar construir una fuerza liberadora, popular, antiimperialista en la Argentina, y sobre esa base infligirle golpes y en lo posible llegar a una derrota de este gobierno que, insisto, para nada está consolidado en la Argentina. Así que yo me quedo acá ante las indicaciones del coordinador general y le dejo la palabra a los compañeros. Por ahí, retomando también esto de la lucha por la unidad, de que incluso en las jornadas anteriores repasamos que la unidad era la táctica y la estrategia del movimiento popular. Consideraba por ahí útil que Cele, si querés, haga una exposición de la situación de Trelew o que quieras exponer. Bueno, yo también vengo de Montoneros, participé en la fuga del Rauso. Lo tenemos rodeado, por eso lo pusimos en medio. Con gusto, con gusto. Bueno, también era una situación difícil, como la que plantea el compañero. Estamos hablando de situaciones difíciles que ya las vimos. Hubo muchos momentos difíciles en Argentina y sin embargo pudimos ir revirtiendo eso, tanto en Argentina como en América Latina. En el caso particular de lo que fue Trelew, nosotros estábamos, todos saben, conocen la historia, en una cárcel de máxima seguridad, posible la fuga. Y lo que tiene de importancia ese hecho es que, si bien estábamos en una situación de mucha distanciamiento de lo familiar, de los lugares poblados, todo eso, que pudimos lograr una unidad de todos los compañeros que estábamos trabajando en un proyecto de volver a reinstalarnos en la lucha. Eso llevó un tiempo, no mucho, pero un tiempo de fortalecimiento de las convicciones que tenía cada uno, que era la formación de cuadros. Y yo creo que eso es lo que tiene de valor, más allá de lo que significó el hecho de la fuga, más allá de que los compañeros entregaron su vida y lo masacraron. De valor lo que tiene es que pudimos trabajar en conjunto con 3 organizaciones, una de las cuales no tenía coincidencias políticas con nosotros, pero sí teníamos objetivos comunes y estábamos peleando hacia el mismo objetivo. Pudimos lograr mezclar los compañeros, sumar a una discusión política permanentemente, más allá del trabajo que hacíamos en función de la fuga, pero formando. La cárcel nos permitió a nosotros poder estar todo el tiempo discutiendo política, aprendiendo, sometiéndonos al conocimiento de otros compañeros que te cuestionaban tu pertenencia al peronismo, y bueno, había que discutir el tema, había que defender lo que uno podía. Eso es lo básico, ¿no? Porque eso mismo lo podemos aplicar después en la realidad, porque lo que es el hecho de Trelew, que nosotros normalmente siempre hemos participado relatando cómo fueron los hechos, lo que significó todo eso, ¿cómo lo aplicamos al hoy? Porque si queremos hacer un homenaje a todos los compañeros que cayeron,
tiene que ser a través de un aprendizaje, poderlo retransmitir, que podamos lograr de alguna manera que todo lo difícil se haga menos difícil, que lo podamos ver en una perspectiva de triunfo más adelante. Nosotros tratamos de hacer eso, siempre fuimos frentistas en todo lo que es la lucha nuestra. Siempre hemos trabajado, hemos colaborado con diferentes organizaciones, bueno, el Vasco puede rescatar mejor algunas cosas. Hemos participado en Nicaragua, hemos participado en Chile, hemos participado en un montón de otros lugares, siendo solidarios y aportando nuestro conocimiento y nuestra formación, y participamos de esas experiencias en forma activa en El Salvador. Entonces yo creo que es lo que nos lleva hoy a ver cómo nosotros articulamos todo ese aprendizaje en función de recuperar el gobierno que lo perdimos. Yo creo que lo perdimos, no nos ganaron, que lo entregamos mal, y que ahí donde nosotros fallamos es justamente en que, habiendo una militancia por todos lados, que había militancia nuestra, las diferencias estúpidas, pienso que eran estúpidas, no creo que sean sido diferencias sustanciales, nos llevan a entregar un gobierno porque no nos pudimos poner de acuerdo en determinados candidatos, cuando en realidad había que defender el gobierno y después dar el debate internamente, pero no como ahora, que estamos afuera de todo, entonces tratando de recuperar el gobierno que perdimos. En este sentido, creo que lo que falta es esa formación de cuadro. Una formación de cuadro que nos lleve a nosotros a discutir las diferencias y a dejarlas de lado cuando no sea posible resolverlas a través de la discusión, porque esas diferencias se van logrando en la práctica, se van desarrollando en la práctica. En la práctica, hoy estamos todos unidos contra Macri. Y en el momento de las elecciones estábamos desunidos, si el candidato era Scioli, si el candidato tendría que haber sido otro. Y ahí es donde equivocamos el rumbo nosotros. A mí me da bronca esta situación por haber perdido eso y por haber despilfarrado, como decía acá el compañero, en 100 días todo lo que se conquistó en 12 años, pero no son solo 12 años, porque 12 años de gobierno kirchnerista, pero décadas de lucha desde la resistencia peronista hasta el 2003, que nos costó años de sangre, de mucha resistencia. Entonces, cuando en la etapa de los 12 años, la década ganada, no pudimos sostener esto porque no profundizamos el trabajo nuestro. Porque yo discutía con algunos compañeros, siempre decía, no puedo hacer nada porque no nos bajan línea. Y Cristina bajaba línea todo el tiempo. En cada discurso bajaba línea, había que tomarla y había que desarrollarla. Pero nos mantuvimos con las manos atadas porque necesitábamos. Cristina no iba a bajar al territorio y decir, vos haces esto y vos haces lo otro. Yo te quiero una línea general y nosotros tenemos que interpretar y tener autonomía para construir. Si nos equivocamos, mala leche. O sea, no hay problema, después lo revertimos. Pero el tema era cómo podíamos trabajar. Trabajamos en las villas y nos dedicamos a hacer asistencialismo. No a hacer formación de cuadro o con los mismos compañeros de la villa. Esa misma villa que nos recibieron asistencialismo de parte nuestra, después nos votaron en contra. Crecieron el discurso evangelista de Macri, ¿no? Y como no tuvimos la capacidad de trabajar sobre ese discurso, sobre cómo la derecha históricamente siempre se juntaron
Ellos no tuvieron problema. La derecha siempre se junta para romper los procesos populares o lo que uno intenta armar. Ellos no tienen problema. La diferencia la dejan de lado rápidamente. Somos nosotros los que nos mordemos la cola buscando el cambio. Entonces, creo que la falta de ese trabajo hoy se está poniendo de manifiesto cuando dicen Macri está haciendo todo esto, porque en realidad sí, Macri nos está juntando nuevamente. Entonces, el valor que tiene Macri hoy es que logró que el espanto terminara de sumarnos a todos en un mismo proyecto para ver cómo recuperamos esto. Los que trabajamos mal, los que trabajamos bien, los que votamos en contra por creerle. Toda esa gente se está volviendo ahora a juntar y a ver cómo hacemos. Porque militancia hay por todos lados. ¿Cómo la juntamos? ¿Cómo logramos que esa militancia se traduzca en un proyecto en serio? Y no solamente de recuperación, sino de ir más allá. Porque ahora no solamente se trata de recuperar lo que perdimos, sino cómo, una vez recuperado, cómo avanzamos. Porque ya no es el mismo país que nos ganó, que perdimos, porque nos bajaron un montón de cosas. Pero sí creo que hay una conciencia mucho más profunda de por qué no teníamos que perder. Nosotros vivimos experiencias en otros lugares, en Nicaragua lo vivimos también. En Nicaragua la diferencia es que se perdió después de ganar, se perdió porque el imperialismo, los yanquis no los dejaron, digamos, fortalecer esa revolución. Porque los cagaron de hambre, los rodearon, un país que estaba en el medio de un lugar lleno de conflictos y con todo el abastecimiento de los yanquis a la contra, y que era un país que no tenía recursos propios. Hasta para papel higiénico había que importarlo. En el caso de Argentina no, porque Argentina está lleno de recursos. Nosotros tenemos recursos de todo tipo. Entonces, nos van a hacer la vida imposible por no dejarnos reagrupar. Y creo que todo lo que nosotros estamos viviendo, las diferentes marchas, acciones de resistencia que le llaman resistencia, nos están demostrando que se puede organizar, que podemos recuperar. Ya, no creo que esto sea el 55, donde nos llevó 18 años poder recuperar el gobierno peronista, que tampoco nos duró mucho. Creo que en este momento tenemos mucho mayor conciencia y mucho más militancia que en aquel momento. Me parece, es una percepción mía. Cuando nosotros empezábamos a militar éramos grupitos de compañeros por distintos lugares, pero no la masividad que hay hoy. Nosotros en el momento nuestro no podíamos juntar esa cantidad de gente a dar una charla, nos metían en cana, no se podía. Hoy se puede, entonces aprovechemos esto. Ya desperdiciamos los 12 años en lo cual nos fortalecimos el trabajo político. Hoy aprovechemos que todavía podemos y que hay mucha militancia, que tenemos un proyecto y tenemos una conducción, un liderazgo, digamos, ¿no? Un liderazgo. Entonces, hoy tenemos ese proyecto nacional que tenemos que fortalecer, recuperar y fortalecer. No sé, me parece que ese es el, digamos, si hablamos del tema de relevo, el homenaje es ese, digamos, si lo podemos hacer. Y creo que nos debemos esa decisión de poner todo el énfasis en poder profundizar en esto que estamos viviendo hoy. ¿Desde qué hora estamos acá en el aula? Sí,
Sí. Las 11 casi. Ah, ellos. Sí. Algunos, no todos. ¿No? Algunos. Bueno, impresionante. Una preocupación de género, diría. Voy a pedir el nombre de los hombres, el 50% de participación, porque acá son mayoría mujeres. Estamos nosotros en minoría ahora. Y esto desconcentra, porque Esto desconcentra, digamos. uno se pone a mirar. No, pero impresiona la cantidad de compañeras, digamos. En la época nuestra la proporción era diferente, lo cual me parece espectacularmente bueno. Y les aviso que en Trelew participaron compañeras nuestras en la fuga, en eso que parecía imposible, en esa fuga de máxima seguridad, porque la dictadura militar también ya identificaba a las mujeres como de máxima peligrosidad, así que no se crean que ustedes zafan, estamos por igual. Lo que faltó porque se supone que nosotros hemos dado una visión del imperio sobre la Argentina, lo que faltó a la exposición espectacular acá del compañero con una recorrida por todos los países de América Latina, es el tema financiero como instrumento del imperio para desestabilizar nuestra economía y para disciplinarnos. El endeudamiento, el proceso de la hiperinflación, la destrucción de la banca nacional, el reemplazo por la banca internacional, las privatizaciones como herramienta. Hemos visto distintos gobiernos. La generación nuestra, que es la generación de Néstor y Cristina, somos ya bastante viejos, es una generación que vivió, se inicia a la actividad política sobre la base de la proscripción de una democracia, como diría García Linera, una democracia fósil, proscripción del peronismo, contubernio, como decía Jauretche y Rodolfo Puigros, esa palabra que el radicalismo también la había vivido en su época, en esa disputa de Irigoyen. Fíjense, en Irigoyen ya tenía en el origen del radicalismo una línea interna alvearista que ya negociaba con el sistema. Cualquier similitud con lo que está pasando con el radicalismo hoy en día en Cambiemos, ¿no? No es casual. Hoy tenemos sectores del radicalismo que representan ese irigoyenismo, como Palazzo, secretario de los bancarios, que está en la corriente sindical federal, que está en todo este proceso de movilización, estuvo en la marcha, que va marcando una diferencia de ese radicalismo amañado, de contubernio, de negociación con el sistema, que está en Cambiemos, ¿no? Carrió y compañía, para poner algo, o Sanz, para poner algunos nombres. Pero una de las cosas importantes es que si tomamos cada uno de los hechos políticos en la Argentina, puntuales inclusive como la fuga de Trelew, sin el respaldo internacional no hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos un aeropuerto, tomamos el penal, tomamos un aeropuerto, tomamos un vuelo de línea, que era de Austral,